Muchísimas gracias, René. ¿Me confirman que me pueden escuchar y ver la pantalla? La escuchamos y lo vemos perfecto, doctora. Excelente. Vamos entonces a comenzar, ¿no? Después de esta introducción excelente que nos ha realizado Tom Chilleri y nos ha puesto en el contexto de este problema de salud pública. Y como dije, ¿no? Es un tema que requiere la atención de todos y por esto se publicó el día 11 de junio, es decir, hace apenas 12 días, esta alerta epidemiológica, que la pueden encontrar en inglés y en idioma también español, por la preocupación que teníamos desde, sobre todo desde la Organización Panamericana de la Salud, pero desde el equipo que se encarga de alerta y respuesta por la aparición y notificación de casos de mucormicosis asociados a COVID-19. Se llama más cortamente en inglés como CAM, y esta fue la situación que motivó la publicación de la alerta. Los antecedentes ya nos los ha comentado Tom Schiller con mucho detalle, cómo de manera global se veía este incremento de casos de mucormicosis en pacientes con COVID, mayor número de casos en India, y hay muchas publicaciones, hay algunas incluso más recientes que esta que fue citada en la alerta, en el que se determinan los factores de riesgo similares a los que ya estaban descritos para mucormicosis, incremento en la prevalencia en los pacientes hospitalizados más de 2 veces respecto a series del año anterior, un predominio en varones, un porcentaje de ellos, casi un tercio, como COVID-19, la única enfermedad subyacente, muchos de ellos asociados al tratamiento de glucocorticoides, más de 3 de cada 4 realmente, 60% con diabetes mellitus y una presentación sobre todo de la mucormicosis rindoorbital y de rino-órbito cerebral. Eso es lo predominante. Y les menciono esto porque de alguna forma esto es el patrón que estamos también constatando en la región de las Américas. Favor, noten la fecha, porque esta situación cambia constantemente desde el punto de vista epidemiológico. Recientemente, por ejemplo, Argentina también está reportando casos de mucormicosis y seguramente estos datos han de ser actualizados. Pero con la información que teníamos en el momento en el que se elabora la alerta, que es fecha 9 de junio, es decir, unos días antes de la publicación, teníamos esta distribución. Ven un ligero predominio en varones, por supuesto también atentos a que es un número de casos limitados, estamos hablando solamente de 16 casos, pero el patrón verán que de alguna forma coinciden, ¿no? Un poquito mayor preponderancia en varones, una letalidad, fíjense, muy preocupante. De la serie notificada, más de la mitad de los pacientes fallecieron. Noten que el resto está en evolución, es decir, esta tasa de letalidad puede incrementar según conozcamos el desenlace de los casos. La edad, unos 52 años, la edad de promedio, entre 24 y 74, y lo mismo que las series reportadas en India, una presentación clínica fundamentalmente rinoorbital y cerebral, y poquitos casos pulmonares. Esta información ha sido publicada o bien compartida a través del Reglamento Sanitario Internacional por Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. ¿Ven? Toda Latinoamérica, toda la región de las Américas. Este es el mensaje más importante que resalta la alerta y que hay que subrayarlo siempre. Recomendamos la sospecha clínica de mucormicosis como una emergencia médica. Esto indica dónde comienza la detección y, por tanto, la respuesta, las medidas a ese problema en la clínica. Lo más importante para los clínicos de la región de las Américas es sospechar mucormicosis. Si no se sospecha, no se va a proceder al correcto diagnóstico y al correcto tratamiento que puede salvar la vida del paciente. Sospecha clínica es el primer paso. Ya después, una vez que se sospeche, noten que por la progresión, por la naturaleza destructiva de esta infección, se requiere una rápida intervención diagnóstica y terapéutica que tiene que ser multidisciplinaria, de manera que esta alerta también va dirigida a las otras disciplinas y tiene que involucrar médicos clínicos, cirujanos, porque
es quirúrgico en un primer momento de desbridamiento, radiólogos para tener una evidencia acerca de la extensión, del alcance de la enfermedad y, por supuesto, microbiológicos. Es fundamental el rol de los laboratorios de microbiología y de micología. La alerta también contiene, les invito a que la consulten, a que la lean, tiene dos grandes bloques de recomendaciones. Primero, como hemos dicho, primero llamamos la atención sobre la situación epidemiológica con descripción de la misma y después pasamos a realizar recomendaciones para diagnóstico y para el tratamiento. Noten, por favor, que estas recomendaciones están realizadas en el ámbito de la salud pública, es decir, son recomendaciones generales y que han de ser siempre adaptadas y según la situación epidemiológica local, según los medios locales, los recursos con los que cuenten el establecimiento del país, en los hospitales y también con el criterio clínico siempre de los expertos que están atendiendo a estos casos. Para el diagnóstico, miren que hay tres grandes elementos que se toman en consideración. El diagnóstico por imagen, con escáner o resonancia magnética nuclear, un diagnóstico histopatológico, que es realmente muy importante en el análisis de las tomas de la biopsia, de la toma de lo que se ha extraído o se ha raspado en la cirugía, y por último, el diagnóstico microbiológico, que también se ofrecen diferentes técnicas que pueden ayudar al diagnóstico. Algunas recomendaciones bien prácticas acerca, por ejemplo, que son grandes diferencias de cómo se procesan otras muestras, que es el procesamiento de las biopsias, que no se deben homogenizar en el mortero. Y fíjense qué sencillo puede ser el diagnóstico. El examen microscópico nos puede dar este diagnóstico. Por lo tanto, es importante que los laboratorios tengan el conocimiento de cómo se pueden preparar estas muestras de manera adecuada y que los laboratoristas, los técnicos, aprendan a identificar estos patógenos. Sobre el tratamiento, igual no voy a extenderme tanto en el diagnóstico como en el tratamiento porque sé que va a haber unas conferencias excelentes por expertos en la materia que les van a proporcionar esos detalles. Estos son solamente los mensajes generales que se resaltan en la alerta y que creemos que tienen que estar a disposición de todo el mundo. Respecto al tratamiento, importantísimo. Fíjense la secuencia de tratamiento. El primer paso realmente es un tratamiento quirúrgico con desbridamiento completo precoz, de una manera amplia, lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque a ese tejido que ya está invadido por el hongo, es muy difícil que lleguen concentraciones adecuadas de antifúngicos. Es tejido necrosado, ya no tiene condiciones de viabilidad y ahí no se puede llegar en concentraciones suficientes de antifúngicos. Por tanto, hay que eliminar de manera segura ese tejido que ya está infectado, contaminado por el hongo. Por supuesto, siempre completando con el punto número 2, un tratamiento antifúngico sistémico. Y aquí tienen las recomendaciones que también establece la OPS en su guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas. La primera opción, anfotericina B en formulaciones lipídicas o liposomal, y hay algunas alternativas, pero esa es la piedra angular del tratamiento, la anfotericina liposomal o anfotericina de complejo lipídico, ¿no? Y algunos otros antifúngicos que se han de mantener en la fase de consolidación. El tratamiento es largo, todavía no está de alguna forma estandarizado, está estandarizado como en 3 semanas, ese sería el tratamiento estándar, pero va a depender mucho de la evolución clínica del paciente. Por supuesto, como en todo paciente crítico, grave, estos pacientes muchas veces los vamos a encontrar en las salas de cuidados intensivos, es fundamental el aspecto número 3, la corrección de aquellos factores predisponentes que agravan el cuadro clínico de la mucormicosis. Corregir de manera estricta la hiperglucemia, corregir la acidosis metabólica, si tiene algún tratamiento inmunosupresor y la neutropenia lo más rápido posible, de manera que el propio organismo, el propio entorno metabólico pueda colaborar en la contención de este hongo.
Y por último, no olvidar que esta resección o desbridamiento es la pieza fundamental del tratamiento y que podría ser necesario repetir más adelante de la evolución clínica. Estos serían los mensajes principales de la alerta. Les dejo con el mensaje que di al principio porque realmente es importante iniciar desde la sospecha clínica y después trabajar de manera multidisciplinaria en abordar esta situación. Por supuesto, importantísimo también el tener en cuenta la notificación a las autoridades nacionales. Este es un tema que quizás podamos discutir más adelante. Mucormicosis no es como tal una enfermedad de notificación obligatoria que capturen los sistemas de vigilancia epidemiológica, pero sí ha resultado clave esta notificación de estos casos de mucormicosis a las autoridades sanitarias a través del Reglamento Sanitario Internacional para que podamos conocer, alertar y poner las medidas a tiempo. De manera que ante la eventualidad de un caso de mucormicosis en pacientes con COVID-19, les animamos a que notifiquen en los canales correspondientes en los niveles nacionales. Terminando con un agradecimiento sincero a todos ustedes por la atención y también especial agradecimiento a la Comisca, al CDC y a todos los laboratorios nacionales de referencia de micología. Estas personas que están viendo en la fotografía participaron en una primera reunión de la red de micología, que es parte hoy en día de Relabra, de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, y que están de manera continua trabajando y mejorando las capacidades para el diagnóstico micológico en la región. Así que un gran agradecimiento a todos ellos que hacen posible en el día a día llegar al diagnóstico y, por tanto, al tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias, René. Dejo de compartir mi pantalla y continúa atenta por si hubiera comentarios o preguntas más adelante. Muchas gracias, Pilar. Muy amable su presentación. Bueno, continuamos. Veo que hay algunas ya interrogantes en el chat. Creo que eso la vamos a ir respondiendo con la siguiente ponencia. La doctora Elizabeth Castañeda nos va a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio para estas infecciones. Doctora Castañeda, no sé si está conectada con nosotros en este momento. Doctor Cáceres. René, la presentación la tiene Edgardo, es en video. Ok, perfecto. Entonces proyectamos en este momento. Cristel, si me ayuda con la presentación. Claro, doctor, en ese momento. Mientras colocamos el video, tal vez solo recordarles a los participantes que si tienen alguna dificultad con la sesión, pueden también acompañarnos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Ya hemos colocado y colocaremos de nuevo el enlace en el chat. Sí, quizás solamente para comentar también respecto a la participación de la doctora Castañeda. Ella tenía una actividad previamente agendada, pero no quería dejar de participar con nosotros y apoyar este esfuerzo. Así que nos ha enviado su presentación en video, pero va a estar presente con nosotros a la hora de la discusión para que también puedan trasladarle sus preguntas y también ella pueda participar en la ronda de discusión que tenemos planificada. Bien, tenemos lista el video. ¿Puede comenzarlo, Cristel? Muy buenos días. Ante todo, agradecer la invitación a participar en este importante seminario sobre la mucormicosis asociada a la COVID-19. ¿Se lo pueden escuchar? El tema que voy a presentar en el día de hoy
son generalidades en el diagnóstico de la mucormicosis. El contenido de la presentación, voy a hacer un par de referencias que considero como introducción y después les voy a comentar sobre el diagnóstico de las mucormicosis, que es diagnóstico en general para todas las micosis, donde uno hace primero la visualización del agente en la muestra y donde uno cultiva, y a partir de ese cultivo hace la identificación. El siguiente tema van a ser algunos datos latinoamericanos y finalmente voy a presentar un resumen. Entrando entonces en la introducción, este es el primer caso que conocí sobre la mucormicosis. Este caso está publicado en la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud. Es el caso de la fascitis necrotizante por el Apophysomice. Esto es la forma cutánea de la enfermedad en un niño de 7 años politraumatizado por un accidente automovilístico. Conocí este caso a través de los ojos y de la experiencia de una gran micóloga que fue la que me enseñó lo que poco que sé yo sobre las mucormicosis. Estas dos imágenes que ustedes ven de la histopatología son las que están en el artículo. La una es con coloración de paz y la otra con el GROCO. Ustedes ven allí una estructura fúngica que vamos más adelante a identificar, pero inmediatamente llama la atención el tamaño de esa hifa, el grosor de esa hifa. No podría yo dejar de mencionar, conociendo a la amiga que me lo enseñó, que esta fue descrita por primera vez en 1876 en Alemania, y aquí tienen la persona, el profesor Paul Furtwängler, que hizo la primera descripción, y esto era en una paciente que murió de un cáncer, y se menciona en el artículo que se observaban la gran cantidad de hifas y algunos esporangios. Posteriormente en Estados Unidos se mencionó en el 85 y algo que se describió en esos momentos como una micosis mucorina. También quiero, dentro de la introducción, recordar todos, cuando uno habla de la clasificación de los hongos, habla con base en su morfología, habla de que hay levaduras y que hay los mohos. Y ustedes ven las estructuras características tanto de las levaduras como de los mohos en su aspecto macroscópico, cómo crecen, y en su aspecto microscópico. Y en los mohos quería llamar la atención sobre la clasificación que hacemos, que hablamos de los mohos septados y los mohos aceptados, que son los que nos ocupan en estos momentos. De los mohos septados tenemos una importante clasificación que son los hialinos y lactáceos. Estas estructuras microscópicas nos ayudan a hacer la clasificación y la identificación de los hongos, y ven que el hecho de poseer pigmento o de poseer hifas septadas es muy importante para el diagnóstico, y de eso vamos a hablar posteriormente. Y por supuesto sabemos que hay unos hongos que son los dimórficos, que pueden presentar las dos estructuras, tanto de la levadura como de la hifa, pero y depende de muchos factores. El más importante tal vez de ellos es la temperatura. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de las micosis, como el diagnóstico en microbiología en general, requiere de un enfoque multidisciplinario. Quiere decir que ya está involucrada la clínica, está en estos momentos. Y si miramos en las etapas que hacemos para todos, la visualización del agente etiológico, que puede ser por lo que llamamos el examen directo o el estudio histopatológico, y después lo cultivamos, lo aislamos. Y a partir de ese cultivo hacemos la identificación basada, como ya les mencioné, en características macro, microscópicas,
Y en los últimos años tenemos los auxilios de las pruebas moleculares y tenemos el del mal de TOF. ¿Para qué necesitamos el cultivo? Pues lo necesitamos para muchas cosas, pero lo más importante es tal vez para las pruebas de sensibilidad. Quiero mencionar algo que está en la alerta de la OPS, que esta identificación a nivel de género y especie permite mejorar la comprensión epidemiológica de la mucormicosis, pero en ningún momento se tiene que utilizar para orientar el tratamiento. Entonces, el saber, el conocer muy poco, como ya les he querido, ya les he dicho sobre el interés, pues me dirigí al artículo en la alerta de la OPS, que es el artículo de los indios, donde está, de la India, donde está en el emerging. Este emerging va a aparecer en septiembre de este año, y donde hay un estudio multicéntrico de la mucormicosis asociada a la COVID-19. En el abstract sencillamente destaco que esto es un estudio retrospectivo desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, y miraron pacientes con la mucormicosis. De una vez les adelanto, eran 185 con mucormicosis asociada a la COVID-19 y 100 con mucormicosis que no tenían en los pacientes la COVID-19. Como les decía, aparece en septiembre, entonces esta es la dirección donde ustedes pueden revisar el artículo. Entonces nos vamos a diagnóstico. Les decía yo, la visualización. Y esta visualización primero la hacemos en el estudio. Todos los mucorales presentan este mismo aspecto. El par de diapositivas que ya les había mencionado del primer artículo de la Pofisomyces, donde ustedes ven las características de esa hifa, y tenemos inferior también histopatología. Esto es una con PAS y la otra con GROCO, donde la importancia es las hifas aceptadas en los vasos sanguíneos. Hay que llamar la atención de la angioinvasión. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa idea, porque esa angioinvasión con trombosis y la necrosis de coagulación de los tejidos son unos hallazgos característicos en esta entidad. Y como les decía, estudiando o revisando el artículo de los indios, miremos cómo les fue a ellos. Entonces, lo que tenemos es que la histopatología, lo que ellos nos hablan en estos dos grupos, que son el 92,3% de los casos, en cambio, en los casos que no estaban asociados a la COVID, la histopatología, el diagnóstico fue en el 84%. En otras palabras, es un excelente método para hacer el diagnóstico. Nos vamos con el examen directo. La visualización del agente etiológico también la hacemos por el examen directo, y ese examen directo que empleamos en micología en fresco, sencillamente la muestra entre la mina y la minilla, pero también nos podemos ayudar con el KOH con o sin tinta azul negra. Esto permite visualizar mejor la estructura del hongo, que nuevamente son esas hifas anchas. Recuerden muy bien eso, el grosor de la hifa, son aceptadas o infrecuentemente aceptadas. Se ramifican en muchas formas, pero siempre se habla de la característica en el ángulo de 90. Muchas aparecen vacías y son muy irregulares, pero lo que quiero que revisemos es en la parte derecha de la diapositiva, donde ustedes ven un examen directo de un lavado bronquialveolar y una biopsia de piel. En el lavado bronquialveolar y en la biopsia de piel tenemos dos coloraciones: el GROCO, que es esta coloración que se utiliza en histopatología, y el calcofluor blanco. Este es un cromóforo. Esta sustancia se pega a la quitina, ¿sí? El calcofluor, y cuando eso se pega a la quitina que está en la pared de los hongos, y cuando uno observa en el microscopio de fluorescencia, ve la fluorescencia, que es exactamente lo que ustedes están observando. Pero lo que quería que miraran era la comparación con lo que uno puede observar cuando
se trata de un diagnóstico, un probable diagnóstico de una aspergilosis. Con las dos coloraciones ven primero la diferencia enorme entre el tamaño, el grosor de las cifras, y las cifras de los aspergillus son septadas, y lo ven tanto con el GROCOD como con el calcofluor blanco. Entonces, ¿sí cómo les fue o qué nos contaron en el artículo de los indios que les había dado cómo fue el diagnóstico para ellos? Y ustedes ven que en los pacientes con la mucormicosis asociada a la COVID, el examen directo, ellos observaron las cifras aceptadas en el 81,8% de los casos. Y en el caso de que no estaba la mucormicosis asociada a COVID, lo vio en el 84%. Entonces seguimos pensando que es muy buena técnica. Por último, el aislamiento en cultivo. Ustedes ven estos crecimientos. Es importante pensar en qué crecen en los medios comunes de micología: el agar glucosado de Sauró, el agar infusión cerebro-corazón. A veces hay algunos de estos mucorales que son muy difíciles de esporular, entonces hay unos medios que se utilizan para que fructifiquen, para que produzcan esas esporas que son la base de la identificación microscópica. Y utilizan estos medios, el SAPEC, que es un medio que se utiliza para estimular esta fructificación, y también hay una técnica que es la que ustedes ven allí, que es el bloque de agar en el agua. Y les decía que hay unos, y aquí está el ejemplo de la saxenia y el apophysomices, muchas veces requieren esto. Lo que hay que tener en cuenta es que son muy variados, pero que el crecimiento es muy rápido. El desarrollo de estos hongos es muy rápido. ¿Y cómo son los datos de los indios en el artículo que estamos revisando? No fue tan bueno. Es decir, ustedes ven que la recuperación en cultivo en CAM fue del 52,9%, y en los pacientes que no estaban asociados con COVID fue del 37%. ¿Y cómo se hace la identificación? Ya dijimos, nos crece, observamos macroscópico, nos vamos al microscopio. Cuando nos vamos al microscopio hay bellezas de estructuras, pero quiero que revisen la parte inferior derecha de la diapositiva, porque ahí están los nombres que reciben las esporas. Son las esporangiosporas que se producen dentro de unas estructuras que se llaman esporangios, y los esporangios están al extremo o están soportados por una estructura, por una hifa que se llama el esporangióforo. Hay otra serie de estructuras que utilizamos para poder llegar a la clasificación, pero ustedes ven la variedad de estas morfologías. El más importante de ellos, lo vamos a ver ahorita, es el Rhizopus arrizus, por eso está de primero allí. Y ustedes ven los esporangiosporas producidas en los diferentes tipos de esporangios, en otro tipo el Rhizopus, el Apophysomices, que ya hablamos, la Saxenia, la Culingamela, el Mucor, el Ciscephalastro, ¿sí? Esta clasificación todas estas imágenes son del libro de los australianos, del libro de David Ellis y sus colaboradores. Y quiero llamar la atención sobre algo. Ustedes ven que hay algunas estructuras que son pigmentadas. En el Rhizopus arrizus ustedes ven que esos conidióforos son pigmentados, pero sin embargo no hablamos de que esto es un hongo de Matiacio, porque ven el resto de estructuras, la hifa es ancha, que no tiene pigmento, que ustedes las ven azules porque ponemos el azul del lactofeno. Ese era el dato que les quería decir. Esta es otra publicación donde nos hablan de la epidemiología de la mucormicosis en la India, para mostrar cuáles son los agentes etiológicos, y destaco que las especies de Rhizopus, en todas estas 1, 2, 3, 6 series, son los agentes etiológicos más importantes, las especies de Rhizopus, y dentro de ellos el Rhizopus arrizus es el más importante. ¿Para qué sirve tener el cultivo? Para identificarlo, pero muchas veces
necesitamos hacer las pruebas de sensibilidad, se utilizan los antifúngicos, estas no se realizan realmente de rutina, los laboratorios de referencia los hacen y sirve para establecer epidemiológicamente estos microorganismos, cómo se comportan, y ustedes ven aquí un par de ejemplos de la susceptibilidad, de la sensibilidad antifúngica del Rhizopus, anfotericina, prosaconazol, itraconazol. Estos datos son del trabajo que ustedes ven aquí referenciado, ese trabajo de Ana Spinelli-Groff y su grupo, que está publicado en el Antimicrobial Agents in Chemotherapy en el 2015. Y muchas veces, y recientemente, ese aislamiento en cultivo podemos hacer la identificación utilizando unas metodologías ya no tan nuevas, pero unas metodologías novedosas que son la identificación por PCR, que puede ser con un pan-fungal PCR o un PCR in-house. Este dato del PCR in-house me lo dieron en el Instituto Nacional de Salud, de una región conservada de los hongos con posterior secuenciación del fragmento amplificado y se sigue el análisis en la base de datos. Pero también hay identificación por Mal-de-Tor. Se realiza la extracción a partir del cultivo líquido de hongos filamentosos, según un protocolo del fabricante, pero lo importante es que se debe asegurar que el equipo a utilizar cuenta con la biblioteca correspondiente, y esta información me la suministraron Claudia Parra en la Universidad Javeriana de Bogotá. Una palabra sobre la detección de biomarcadores. Está la galactomanana y la 1,3-glucana, pero ambas pruebas son negativas. Lo que me acaban de enseñar es que la concentración del 1,3-glucano en los mucorales es muy limitada, es decir, no permite las pruebas que están en el mercado, el límite de detección no pueden registrar esta concentración tan baja que tienen los mucorales. Una palabra sobre datos latinoamericanos, por supuesto el dato colombiano por el sesgo. Ustedes ven que en un periodo prácticamente de 56 años hay un número de 60 casos informados, hay en 34 artículos publicados, y aquí están las regiones del país de donde han sido los casos. Les mencioné que también teníamos unos datos latinoamericanos y por supuesto tenemos primero la publicación de Colombia. En esa publicación ustedes ven que es un periodo de 56 años. Son 60 casos reportados, y una vez quiero mencionar el nombre de cigomicetos porque hay unos comidióbulos ahí informados. Pero en todo caso el punto es que en varias regiones del país se han estudiado estos casos, pero también que la gente más importante es especies dentro del género Rhizopus. Seguramente la Rhizos era, pero no tiene el dato exacto de la publicación. Pero nos vamos también a la publicación de Nushi y los colaboradores. Esto es en el Brasil, pero hacen una revisión de los casos suramericanos. Son 143 casos, y esos 143 casos también son del mismo periodo, del 60 al 2018, es decir, son 56 años, 55 años, y llama la atención, lo que quiero es en la figura 1, y ellos lo mencionan en su artículo, cómo se ha incrementado el número de casos reportados en la literatura. Todos estos son casos que hay artículos publicados describiendo, y ustedes lo pueden observar muy claramente cómo se incrementa esta barra. Y la tabla donde se hablan de los agentes, también destaco que son los más importantes las especies del género Rhizopus, y aquí ellos se hablan de que el Rhizopus arrizus es también el principal agente. Hay un dato adicional que dentro de muchos otros que mencionan, que aquí no los traigo, no los menciono yo en la presentación, que es cuál es la condición de base más importante, y también dicen ellos que en Sudamérica fue la diabetes mellitus, en el 42% de los casos, y está el trauma en el 20%. Esta diapositiva traté de poner para la gente del laboratorio el resumen de lo que se ha hablado. ¿Cómo se hace el diagnóstico en la mucormicosis?
destacando la muestra, destacando el diagnóstico con la visualización por histopatología o por el examen microscópico y destacando el cultivo. Y cuando ya tengo el cultivo, ¿cómo identifico lo que creció allí? Las pruebas que hablamos macroscópicas, miramos la colonia, las pruebas microscópicas, miramos las estructuras de reproducción y también les hablo, menciono el PCR y el maldito. Muchas gracias por su atención. Listo, doctor. Hemos finalizado con la presentación de la doctora Castañeda. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfectamente, doctor. Ok, déjeme colocar en full screen la pantalla y ahora mismo doy inicio. En primero quiero aprovechar, yo siempre pienso que si fuera yo onco. Muy bien, muchas gracias a la doctora Castañeda por colaborar con esta presentación. Creo que el doctor Santos está teniendo unas dificultades con su conexión. Doctor Santos, ¿nos confirma si nos escucha? Si no, podemos dar inicio con el doctor Alexander. ¿Quiere que yo inicie? Sí, adelante, doctor. Podemos iniciar. Bien, para que no perdamos el hilo. Bien. Buenos días, buenas tardes para todo el mundo que veo conectado, que es una gran cantidad de personas. Siempre pienso que si fuera yo hongo, fuera yo hongo Adelante, oportunista. perdón, tuve una pérdida de conexión momentánea. Podemos... Sí. ¿Puedo volver a retomar, doctor Santos? Sí, adelante. Sí, adelante, doctor. Bien, bien. Buenas tardes. Voy a volver a repetir lo que decía yo. De nueva cuenta, pienso que si fuera yo hongo oportunista y muy probablemente un mucoral, sin duda, porque son extraordinariamente agresivos, extraordinariamente patógenos y extraordinariamente bonitos. Es decir, eso me gusta. Quiero aprovechar entonces esta oportunidad, primero, aprovechar de este momentito, agradecer al doctor Santos, agradecer a la doctora Rivas y muy en particular un agradecimiento al doctor Diego Cáceres, a quien es el motor tan rápido de la creación de este webinar sobre mucormicosis. Lo que a mí me toca hablar es un poquitito una revisión de los aspectos clínicos, enfocarme en algunas cosas de tratamiento, pero me voy a ir colocando en algunos conceptos. Puse rápidamente en Google normal, y puse mucormicosis hongo negro e inmediatamente me arrojaron 39,000 búsquedas sobre esto. A esto yo le llamo una infoxicación, lo que es lo que le llaman. Yo creo que es todo lo contrario de la infodemia. Al final de cuentas, esto lo que viene sucediendo es un exceso de información que no sabemos filtrar. Pero además de esto, si lo coloco en el mismo Google, pongo las mismas claves, lo coloco en noticias, vienen apareciendo también alrededor de 15,000 noticias sobre eso. La pregunta es que si yo soy un personaje que está viendo esta información de manera así, no sé con qué quedar, no sé con qué información quedarme. Entonces, al final de cuentas, da la impresión de que el mucor llegará realmente cerebralmente a ocupar toda esta información. Voy a tratar de aterrizar las ideas que voy a comparar sobre esto. Una de las cosas que acabo de ver, quisiera tomar un par de artículos de manera directa. Voy a tomar este artículo publicado en el Mycosis, donde tengo la oportunidad de ser editor adjunto, sobre la asociación directa de mucor con COVID-19. Esta es una actualización y si se dan cuenta ustedes en la diapositiva, dice junio 16, es decir, está verdaderamente actual. Y lo voy a comparar con un artículo que nosotros sacamos el año pasado, justamente el año pasado, solamente de mi centro de trabajo, en donde reportamos aproximadamente 214.
Es decir, es una casuística bastante robusta de los casos. Y colocándome del lado del COVID, quiero ver este informe que publican este grupo de investigadores hindúes, sacan un extracto de aproximadamente 30 informes, los cuales toman 99 pacientes, prácticamente son 100. El 72% son de la India, no es raro, porque ya sabemos que esto tuvo la explosión inmediatamente en este continente. 78% son varones, pero si comparan con mi estadística que estoy colocando del lado derecho, es muy parecido. Es decir, la mayor parte van a ser del sexo masculino y con edades relacionadas. Y le voy a marcar un dato. 85% de los pacientes tuvieron diabetes. Pero ojo, nosotros siempre hablamos con la mucormicosis con la relación con la cetoacidosis. Y aquí se pueden dar cuenta que menos de un tercio de estos casos tuvieron la asociación con cetoacidosis. Lo que estamos diciendo, nueva información, solo se requiere la diabetes para que haya una asociación entre COVID y mucormicosis. Luego, historial de COVID tenía nada más el 37%. Este dato es muy importante tratar de interpretarlo. Es decir, se sabía con COVID cuando ingresó al hospital el 37%. Un dato que nosotros en el hospital, yo más adelante se los voy a mencionar, es un poco parecido. Ahora vean, el 85% es la misma cifra, había manejado uso de glucocorticosteroides, es decir, el manejo de esteroides. Y en la mayoría de ellos, 15 días con intervalo de infección. Y aparece 3 datos fundamentales que estoy recabando de la información hindú. 85% de diabéticos, 85% con uso de esteroides, 15 días de información del paciente de manera hospitalizada. Ahora, si me concentro en ese mismo artículo y comparando con el nuestro es sin COVID, pueden darse cuenta que los hindúes dan un 42% de una afección rino-orbitaria, más 24% de rino cerebral. Es importante porque hay que sumarla y me da un 66% de rino cerebral. Comparemos con el trabajo de 214 casos de nosotros, donde aportamos más o menos 76% de rino órbito cerebral. Es igual. Para mí es una sorpresa cuando empecé a ver los reportes de Mucor con respecto a COVID. Y la primera idea que uno se da es que estos iban a aparecer en asociación como las aspergilos, es decir, que se iban a dar de forma pulmonar. No es así. Únicamente el 10% de los casos son pulmonares y si lo ven en la estadística de nosotros, más o menos el 7.4 son pulmonares. Es decir, el comportamiento de la mucormicosis asociada COVID prácticamente está relacionada con el mismo tipo de paciente. Mortalidad, 34%. Ya la doctora Pilar hablaba hace ratito sobre la cirugía fundamental. En este caso, 81% fueron agentes. Ahora, son los agentes más reportados. No es de sorprenderse. Son los 3 primeros que reportamos regularmente. Risopus, mucorilictemia. Sobre todo Risopus es el número 1. Es decir, no va a cambiar. Ya lo que escucharon de la doctora Castañeda, pues se podrán dar cuenta que la identificación prácticamente va a ser en este tipo de agentes etiológicos. Ahora, de este artículo, yo creo que vale la pena, para mí, uno de los perfectos extractos es esta diapositiva. Valdría la pena hacer copy-paste de la pantalla, porque este es realmente lo que está sucediendo. La base es el COVID. Vean cómo ellos marcan esteroides hiperglicemia. Es decir, ya estoy marcando que no es la cetoacidosis, no es el descontrol metabólico por completo el que está generando este tipo de problemas, sino simple y sencillamente el aumento de la glucosa. Y claro, en una tormenta, me gustó mucho lo que Tom Schiller comentó hace rato, que yo lo voy a relacionar, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo. En una tormenta no solamente está la tormenta en sí, cae lluvia, cae granizo, hay rayos, es decir, hay una serie de conceptos. Lluvia de citocinas, daño, por ejemplo, al endotelio, hay incremento de la ferritina, es decir, hay una serie de conceptos. También tengo una alteración de la fagocitosis, más complejo de lo que uno quiere imaginarse estos cambios. Sin embargo, vean ustedes, y voy directamente a mi hospital, porque es un hospital de concentración. ¿Qué sucedió
entre abril del 2020 al día de ayer, junio del 2021, pues vimos 20 casos. ¡Wow! Eso significa el 10% de lo que nosotros reportamos en prácticamente 30 y tantos años. Ahora, ¿qué datos me aportan esta relación de estos casos? De los 20 casos, 18 fueron rinoórbitos cerebrales, 90%. Es decir, no cambia la mucormicosis. Sigue siendo la rinocerebral las más importantes. Un caso oftálmico, que es raro porque esa nada más presentó una afección a nivel orbitaria. Un caso pulmonar, lo que significa que solamente tengo el 5% de los cuadros pulmonares. Ahora voy así, asociado a diabetes, 95%. Y con cetoacidosis, 40%. Es decir, tengo un poquito de masa, tenemos un poquito de más cetoacidosis comparado con el grupo INTU, comparado con un poquito diferente. Incluso en una LA-L2 activa, es decir, una leucemia linfocítica aguda tipo 2 con actividad. ¿Quiénes lo causaron? Me queda muy claro. Rhizopus arrhipsus, el primer agente etiológico que regularmente reportamos, fue en 11 de los 20 casos, mucor en 4, rizomucor en 2, apofisomices en 2 y 2 que no han crecido. Pero ojo, todavía estamos en tiempo de recuperarlo porque les estoy dando el reporte que todavía el día de ayer, es decir, lo que significa que es probable que esto lo obtengamos un poquitito de más adelante. Me voy a concentrar en la emergencia que provoca el mucor de forma normal. Les voy a mostrar un paciente y quiero que vean la fecha. 6 de abril del 2015. Llega este paciente al servicio de nosotros, a estomatología, lo presentan y yo digo, yo creo que se trata de un sarcoma de Kaposi, pero pregunto, ¿ese paciente tiene VIH? Me dicen no, solamente está muy descompensado metabólicamente. Presento el paciente al otro día, 7 de abril del 2015. Ya cambió a un cuadro necrótico, está ya en el servicio de urgencias. Esa es la mucormicosis. La mucormicosis generalmente va a tener un debut muy rápido y si el descontrol metabólico está presente, la probabilidad que avance rápidamente, porque es angioinvasivo, es decir, va ocupando todos los vasos y todas las arterias, esto generará regularmente este tipo de problemas. ¿Cómo veo yo la emergencia hoy que tenemos asociado a aumento de morbilidad y de alta letalidad? Evidentemente esto es emergente y neglecto, porque esto está evidentemente abandonado y por eso me da gusto que la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud estén concentrando en esto, porque la mayor parte de pacientes que vamos a tener son pacientes abandonados. Hoy por hoy, incremento de la diabetes es lo número 1. Yo quiero pensar que le hago más propaganda a controlar la diabetes que a la misma insupresión, que la misma control del COVID. Esto sigue siendo un problema de medicina interna y de urgencias y nos los colocó, yo pienso, y de hecho por ahí vi conectado al profesor Negroni, con quien él alguna vez me invitó a Buenos Aires a hablar justamente de esta enfermedad. Yo creo que hoy por hoy el COVID-SARS-CoV-2 nos está dando la oportunidad de poner en la palestra a la mucormicosis, pero no solamente asociada a COVID, sino asociada al gran problema de diabetes. México hoy por hoy tiene hasta 14% en la incidencia de diabéticos en algunas ciudades. Entonces, de hecho, no sé si se fijaron el artículo que la doctora Castañeda colocó del profesor Marcio Nucci. Si yo comparo la experiencia de Brasil con la de México, es totalmente diferente. Aparentemente Brasil es europeo porque la mayor parte de los casos están asociados a linfomas y leucemias. Nosotros, en cambio, somos un país de submundo en donde la diabetes predomina en el 85% y este porcentaje se relaciona exactamente igual a la India y a qué otro país, a Irak, a Irán, por ejemplo, que tiene muchos casos, y al sur de los Estados Unidos. Es decir, no hay que olvidarse que aquí, aparte del COVID, uno siempre debe buscar la asociación con la diabetes. Recuerden que la forma clínica viene directamente proporcional a qué factor está asociado. Por eso que no me sorprende que el 80% de nuestros casos de una manera normal están asociados a rinoórbito cerebral. Y es lo mismo que está pasando con COVID. Es decir, el COVID no cambió la clínica, simplemente lo hizo flotar, apareció. Y les voy a poner para muestra un botón.
más bien diría yo para muestra un pulmón. Vean ustedes aquí un halo inverso que están viendo aquí. Yo veo este caso con COVID, sin COVID, después de un trasplante o asociado a diabetes. Lo que tengo la obligación en este halo inverso que estoy viendo es empezar en aspergilosis. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Un galactomanano, particularmente de lavado bronquialveolar. ¿Qué creen que pasó con este caso? El galactomanano fue negativo. Por lo tanto, me queda muy claro una cosa. No es una aspergilosis, esto se trata de una mucormicosis. Pero no todos los casos son con halo. Vean estos que están reportando en la India, donde han tenido un poquito de más casos. Recuerden que yo nada más he tenido un solo caso. Vean cómo está el infiltrado pulmonar. Aquí se entremezcla la asociación del COVID con esta manifestación de vidrio despulido, en donde yo ya puedo tener el caso de una probable aspergilosis diseminada. Es decir, aquí la importancia de hacer el galactomanano es fundamental. Sin embargo, lo que yo quiero concentrarme es básicamente al cuadro rino-órbito cerebral. Y nosotros dividimos en 3 tipos, rápido a la muco. Depende del tipo que yo vaya viendo, es el pronóstico que va a tener. Yo tengo el tipo 1 con un cuadro básicamente sinusal, tiene buen pronóstico. Solamente es cuestión de que se controle el problema de fondo, en este caso sería la diabetes y obviamente el COVID. Evidentemente puedo pasar del cuadro sinusal a un cuadro inmediatamente con invasión cerebral y entonces con una preinvasión cerebral. Entonces aquí depende obviamente un diagnóstico temprano y del control de la cetoacidosis. Pero si se acuerdan ustedes, solamente el 29% de mis casos tuvo cetoacidosis, lo que quiere decir que se está manifestando de una manera muy rápida. Pero aquí viene la segunda parte, el control del inmunosupresor. ¿Cuál es el inmunosupresor? Recuerden que todos los pacientes que están entrando a situación crítica con COVID se le está asociando con esteroides. Entonces aquí viene la gran gracia del manejo del esteroide. Y el tipo 3 es donde la invasión cerebral es inminente y voy a poner algunos ejemplos para que esto quede claro. Les pongo 2 ejemplos asociados a diabetes mellitus cetoacidosis. Vean cómo hay un edema unilateral. Yo siempre le digo que este es como el síndrome del coqueteo, da la impresión de que la paciente le cerrara uno el ojo, que es totalmente diferente al que se presenta asociado a una leucemia. Recuerden que en la leucemia no hay evidentemente un cuadro de inflamación severo y por lo tanto el paciente se puede ver normal, sin edema, pero en cambio logren ver finamente su ojo como hay una necrosis ya a nivel de la mucosa. Yo mando a hacer una tomografía, por eso me gustó mucho el ejemplo que ponían en la segunda plática de qué tan importante es la imagenología, voy a encontrar esto, la presencia de una sinusitis. Y luego, aquí no toqué el ojo para que sea reconocido el paciente, para que vean la dilatación pupilar, esa midriasis que se está presentando muy claramente. Y del otro lado, de nueva cuenta, edema unilateral con una pequeña fístula. Pero vean ese mismo paciente como la úlcera está presente en el paladar. Esto lo vemos en 1/3 de los casos. Y hay una perforación del paladar hasta llegar al cerebro, como les está mostrando esta tomografía. Y de hecho, también el COVID nos ha permitido dar algunos reportes nuevos. Acabamos de sacar también una pequeña comunicación sobre el involucro oral de todos estos casos. Aquí les pongo 2 ejemplos. Desde una úlcera claramente en el paladar, hasta evidentemente una discreta necrosis gingival. Y los 2 son manifestación de un cuadro severamente cerebral que pueden dar. Es decir, hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Te recuerdan la pequeña fístula palpebral? Y dejamos que el mucor avance de manera natural, va a generar un cuadro necrótico. Y aquí está el problema de por qué se le llama a esto al hongo negro, que ni es negro, ya es más blanco que mi conciencia realmente. Tan negras son las esporas, pero el cuadro hace regularmente un cuadro necrótico. Obviamente si es necrótico es oscuro y esto es por lo cual la gente le gusta el capítulo de decirle hongo negro. Pero yo lo veo más bien como adjetivo, porque al final de cuentas al decir un panorama negro es lo que sucede con este tipo de pacientes porque la mortalidad viene siendo muy clara.
El día de hoy, afortunadamente, no encontré ningún caso reportado en un niño, pero si se ve, va a ser de la misma forma, con un edema unilateral, con una claramente destrucción del tabique nasal y una proptosis, con un daño cerebral. Recuerden que la combinación, estamos teniendo incremento de COVID en niños, tenemos una gran cantidad de niños con diabetes tipo 1, un día se van a empezar a aparecer los casos. Centrándome al tratamiento, que es la segunda parte de mi presentación, siempre hemos dicho en esta plática, que para mí es la que más me fascina, la mucormicosis, lo más importante es el control de la cetoacidosis, de la inmunosupresión. Y en el COVID, ¿qué podemos decir? Bueno, la inmunosupresión relativamente asociada sobre todo al uso de esteroides. Anfotericina B, si somos un país pobre, con desoxicolato, si tenemos más recursos, liposomal. Contamos con 2 medicamentos como POSA y sabuconazol, bingo, eso es una gran ventaja porque podemos ganar mucho más fácil la batalla. En ocasiones se puede asociar caspofungina, el primer anticomercial, nunca voriconazol, porque se considera un inductor de la mucormicosis. Y lo que ya la doctora había dicho, limpieza quirúrgica. Y se pueden agregar otras cosas como estos quelantes o el oxígeno hiperbárico. Y yo creo, voy a remarcar, hoy por hoy sabemos que la cirugía es fundamental. Quitar el líquido necrótico, quita la carga de hongo, elimina. ¿Saben cómo me imagino a los mucorales? Siempre me imagino que es como un bloque de espagueti, en donde es muy difícil que entre los antimicóticos. Ya Tom Schiller presentó esta diapositiva de las guías globales de mucormicosis, que afortunadamente tuvo el doctor Cornelli la gran luz de hacerlo sin saberlo, antes de que surgiera todo este problema del mucor. Yo tuve la oportunidad de colaborar, soy parte de este trabajo y me ufano y estoy con mucho honor con esto, y poner algunas claves. Si el paciente es diabético, hay que hacer una TAC. Obviamente esto me va a dar un nivel de afección. Recuerden, en los casos pulmonares, hacer un galactomanano. ¿Para qué? Para que me digan no está positivo. Y lo que ya se mencionaba de la parte microbiana. Pero concentrándome, evidentemente, a la presencia del tratamiento, vean cómo en este caso ponemos en estas guías como el primer punto la cirugía, la debridación quirúrgica, fundamental. Luego, asociación con anfotericina B liposomal. Recuerden que la liposomal lo puedo mantener por más tiempo, da menos efectos colaterales, es por eso que se coloca en primer lugar. Pero si no tenemos la liposomal, pues ni modo, tenemos que entrar con la desoxicolato, con los cuidados que esto convenga. ¿Cuáles son las otras 2 cosas que podemos usar? Isavuconazol o posaconazol. De hecho, yo en ocasiones lo puedo ver al revés. Es decir, esto puede tener también el criterio. Si está usted sospechando de un mucor, cúbralo con isavu o posaconazol. Haga la desbridación y luego asocie anfotericina B. También es válido, porque al final de cuentas, el problema más grave de la mucormicosis es el tiempo. Es decir, el tiempo es fundamental para que saquemos adelante. Hoy por hoy, los índices de curación han mejorado con estos criterios. Es decir, criterios. Nosotros en el hospital incluso tenemos una cosa que le llamamos código mucor. Sí, el código mucor está hecho WhatsApp, en donde inmediatamente que entra un paciente a urgencias, ya se están comunicando al servicio de otorrino está comunicándose con oftalmo, infecto, mico. Y eso cierra la posibilidad de que termine ganando uno el tiempo, es decir, es una cosa curiosa. La fotografía es de uno de los pacientes que ya están asociados a COVID. Si se dan cuenta, es el párpado, se cuesta trabajo ver la foto. Realmente una necrosis oscura. Vuelvo a poner la triada, que es un tridente, como el tridente del diablo. Diabetes, COVID, esteroides. Esta es la gran complicación. Voy a volver a citar a Tom Schiller. Él puso, parece que nos pusiéramos de acuerdo, The Perfect Storm, la tormenta perfecta, en donde las 3 cosas que hay es diabético, descontrolado o no, pero diabético. Eso es fundamental. La segunda parte, uso de glucocorticosteroides y sobre todo, más de 10 días de hospitalizado. Esto es fundamental. Y otra cosa, COVID de moderado a grave. Esto generaría la tormenta perfecta en lo que estaríamos colocando. No voy a dar conclusiones.
Simplemente las conclusiones las voy a tomar de carta al editor que acaban de publicar este grupo también de hindúes que llevan la cabeza de toda esta investigación en el Journal de Micología Médica de Francia, y vale la pena resaltar esto porque quedará muy claro esta explicación. Ellos son los que tienen más experiencia. La India, evidentemente, es el segundo país con más diabéticos. No encontré cuál es el primero, probablemente sea los Estados Unidos. 70% de los casos no tenía control. De hecho, con nuestros casos hemos aprendido algo. El paciente ya llega con la mucor y termina complicando el COVID. Es decir, en general el problema más grave es la diabetes. ¿Qué es lo que le agregamos a esto? El uso de esteroides para lo que ya sabemos, para la desinflamación pulmonar, para la desinflamación bronquial. Pero al final de cuentas el esteroide sigue siendo como el arma de doble filo. Tan es el filo para cortar como es el filo que me autocorta. El uso de otros inmunosupresores como el remdesivir complica más las cosas. Las altas tasas de los casos pienso que están subregistradas, porque de hecho de entrada no tenemos registro obligatorio. Más uso de amphotericina B liposomal sacaría adelante los casos, lo que dice el editorial. Yo creo que algunos casos se empiezan a manifestar 3 días después de que se recuperaron. Es decir, hemos visto que pacientes que son mandados a su casa cuando ya salieron del COVID, 2 o 3 días después vuelven a regresar con una mucor más manifiesta. Yo creo que hoy por hoy vale la pena hacer un consenso para la gente que se dedica a esto, cómo es el uso adecuado del esteroide, qué dosis, qué tiempo. Yo creo que ahí está la clave. Es como mi madre que hace pasteles. La clave está en la proporción. Es decir, saber cuál es la proporción y el equilibrio que se tenga. Creo que cuando encuentren cuál es la dosis adecuada, el tiempo adecuado del esteroide, deberán bajar los casos de mucor. Eso es fundamental. Y hoy por hoy el último punto es lo que hoy la OPS y la OMS están haciendo. Dar aumento del conocimiento de este padecimiento. Creo que si repetimos y repetimos cuáles son los aspectos clínicos, cuál es la micología, cuáles son las formas de tratamiento, vamos a aprender la mucormicosis y eso sin duda repercutirá en los resultados que los pacientes salgan más adelante. Muchas gracias por su atención y más que todo por la invitación. Quedo pendiente por si hay alguna pregunta, doctor Santos. Gracias, doctor Bonifaz. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes. Doctor, ¿si puede dejar de compartir pantalla en este momento? Para que podamos entrar al espacio de preguntas y respuestas. Muy bien. Vamos a pasar en este momento al espacio de preguntas y respuestas para nuestros ponentes. Pedirles a todos, por favor, si tienen preguntas, las puedan trasladar ya sea a través del chat o nos pueden indicar alzando la mano con la herramienta del chat para que esté atento nuestro equipo coordinador y podamos trasladar preguntas también en vivo a nuestros ponentes. Quedamos atentos, hay algunos comentarios que están entrando en el chat, comentarios de felicitación y agradecimiento a cada uno de nuestros ponentes por las presentaciones de esta mañana. Cristel, no sé si hay preguntas en el chat en este momento. Sí, claro, hay una discusión bien bonita en el chat, pero hay algunas preguntas que quisiera trasladarlas a nuestros ponentes para que quede claro. Primero, quizás la que hacían es ¿por qué el mal llamado hongo negro? Y si esta coloración es en el centro o en la periferia. Yo creo que puedo contestarlo. ¿Quieres contestar, Tom? Do you want to answer, Tom? Dear Tom? Bueno, Alejandro, tú puedes si quieres, porque thank you, todos sabemos que no es negro. Sí, el hongo no es negro, de hecho las cifras son blancas y por eso de manera de broma Cristelio decía que es tan blanca como mi conciencia. Pero este hongo puede tener una parte de recubrimiento negro, pero se le ha llamado así porque lo que hace es necrosis en todo el órgano que toque.
Hoy estamos viendo los rinos cerebrales, pero si viéramos los gastrointestinales y agarráramos un pedazo de estómago, viéramos también que es negro. Se le llama negro por la forma con que necrosa, no porque el hongo sea negro. ¿Okay? Muchas gracias. De nada. Hay una pregunta para el doctor Tom con respecto a, ¿cree usted que el cambio climático puede ser un factor causal o condicionante de la proliferación de esta micosis a nivel hospitalario? Bueno, yo creo que todos los hongos que viven en el ambiente y tienen efectos del temperatura, del clima, de la tierra, que consistencia en la tierra y todo. Entonces, yo creo que la clima y cambios de clima afecta los hongos en el ambiente. Lo que es difícil de decir es qué efecto tiene en el epidemiología de la tierra local, porque sabemos que hongos en nuestras tierras, fuera de nuestras casas o hospitales, son todos diferentes. Pero sí, es claro que cambios de clima va a afectar. Lo que no entendemos muy bien es cómo se afecta todavía. Y de hecho yo creo que esto el paciente ya trae el mucor la mayor parte de veces. Y como dice Tom, viene de la casa, muy probablemente. Viene relacionado. Muy pocas de estas infecciones son intrahospitalarias, ¿ya? Muy pocas. Sí, tienes mucha razón y yo creo que eso es típico para los hongos filamentos, ¿no? Que realmente son hongos que están en el ambiente y que nuestros pacientes vienen con ese hongo ya de afuera. Claro que hay brotes y cositas que también ocurren en nuestros hospitales, pero por lo general, como tú dices, Alejandro, estamos hablando del ambiente como riesgo. Muy bien, gracias. Cristel, no sé si hay más preguntas. Sí, hay unas preguntas. No sé si vamos a dejar pasar que vi que le estaban levantando la mano o sigo con el chat. Si hay preguntas en vivo, podemos trasladarlas. No veo yo mano alzada en este momento. No sé si alguien le ha indicado. Doctor Santos, mire, hay una pregunta que aquí veo y que creo que es muy importante, que alguien la hace. La puedo tomar y leer si alguien lo quiere contestar. Dice, Adelante. ¿qué diferencia hay contra el mucor con Aspergillus niger? Eso me importa mucho, porque es otra enfermedad. La aspergilosis es otra enfermedad y aunque el Aspergillus niger podría relativamente los cultivos parecerse un poco a los mucorales, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y esa saldría galactomananos positivos, y los cultivos arrojarían inmediatamente, y lo que ya la doctora Castañeda explicó y explicó también, es la presencia de hifas tabicadas. Recordar aquí, las hifas son sin tabiques, son cenocíticas, eso significa, mientras que Aspergillus es absolutamente tabicado. De pronto también quiero, doctor. René, de pronto quiero aprovechar, la doctora Castañeda tiene algunas dificultades para la conexión, entonces ella me pidió el favor de contestar con relación a la pregunta del hongo negro. Bueno, es más un complemento, volviendo a la presentación que ya había en su diapositiva, donde explicaba la clasificación de los hongos, que teníamos la clasificación de levaduras, la clasificación de mohos, y que los mohos los podemos clasificar en dos grupos. Están los hialinos y están los dematiáceos, ¿sí? Los dematiáceos son aquellos hongos que tienen melanina en la estructura de su pared celular y por tal motivo las hifas se ven pigmentadas, ¿sí? Los hongos hialinos no tienen este pigmento y por tal motivo no se ven pigmentados. Muchas veces los vemos azules, pero es más por el azul del lactofenol, no es porque el hongo sea azul. ¿Ok? Entonces, es como dándole un poquito el concepto microbiológico de por qué resaltamos tanto que no es un hongo negro, porque
los mucorales sí no son clasificados como hongos de Matiacio, son hongos hialinos. Muchas gracias, doctor Cáceres. Gracias por apoyarnos con estas preguntas también. Cristel, me decía que había alguien con mano alzada. No logro visualizarlo en el chat. No sé si usted lo registró. Tenemos a Gustavo Saldaña. Okay. Adelante, Gustavo. Bueno, ¿me escuchan? Adelante. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes. Excelentísimas ponencias, muy ilustrativas, muy didácticas. Mi pregunta es, en síntesis, según la exposición del doctor Alexandro, prácticamente ya hay un perfil previo del paciente que es afectado por este hongo negro, hindú, en la mayoría de los casos, diabético, y que ha sido tratado previamente con inmunosupresores. La pregunta, a criterio de ellos, ¿creen que podría haber una predisposición genética para que la mayor parte de población india sea la que presente, valga la redundancia, la mayoría de casos? Gracias. Tom, do you want to comment? Or Pilar? Sí, bueno, es una buenísima pregunta. Yo creo que no, es que en corto, no, eso no es estudiado. Entonces no podemos decir sí o no por el momento, pero yo creo que en general pensamos que sí hay probablemente unas cosas genéticas donde hay ciertas personas que son más susceptibles a ciertos hongos, ¿no? Y no hay, hablando solo de mucormicosis, pero podemos hablar así de histoplasmosis, o blastomicosis, o paracoxi, coxi, etc. Sabemos que hay infecciones de hongos que por razones inexplicables, gente que son sanos están susceptibles. Entonces, probablemente hay alguna falla genética de inmunología que todavía no sabemos. Al respecto de Mucor en India, no hay datos diciendo que hay una cosa genética, pero sí hay datos diciendo que en el ambiente de India, como hemos hablado, su micosis muy común es mucormicosis o varias especies de mucormicosis. Ya sabemos antes que han tenido un problema de mucormicosis y como todos hemos explicado, también tiene una gran cantidad de diabéticos y también el acceso de medicinas como esteroides que pueden comprar en las farmacias sin prescripciones, etc. Entonces, no sabemos todavía si genética está una cosa adicional, pero vale la pena estudiar eso, no solo para mucormicosis, pero para todas las infecciones de hongos. Exacto, totalmente de acuerdo con Tom. Esa es la situación, ¿no? Casi todas las enfermedades tienen un componente de predisposición genética, ¿no? No todos los pacientes diabéticos van a sufrir mucormicosis, no todos los descompensados diabéticos van a sufrir mucormicosis. Todas las inmunosupresiones también tienen ciertos elementos genéticos en esta situación, igual que la respuesta inmunitaria al COVID también está modulada seguramente por aspectos genéticos, ¿no? El tema es que no conocemos todavía con detalle cuál es la importancia, cuáles son esos factores genéticos que nos hacen o que hacen a los pacientes más susceptibles a este tipo de manifestaciones graves, ¿no? de mucormicosis y de infecciones severas, ¿no? Este sería un poco el mensaje. Es muy probable, casi seguro, que tienen un rol en desarrollo de las manifestaciones de la infección, pero todavía no ha sido estudiado ni lo conocemos con precisión. Muchas gracias. Bueno, quiero informarles que nos hemos pasado ya un poco del tiempo que teníamos programado para esta sesión. Sabemos que hay mucha expectativa respecto al tema. Solamente quiero informarles que vamos a tener 2 sesiones más, ¿verdad?
y podemos reservar algunas de estas interrogantes para las próximas sesiones. El día de mañana estaremos abordando específicamente el tema de diagnóstico de laboratorio con algunos casos, problemas. Así que desde ya están todos cordialmente invitados para que puedan asistir. En el transcurso de la tarde estaremos reenviando nuevamente las invitaciones para que puedan conectarse y a lo mejor algunas de esas dudas las vamos a poder discutir más en forma el día de mañana. Y el día viernes estaremos hablando específicamente en la discusión de casos clínicos reportados en algunos países de la región de las Américas con algunos especialistas que nos van a contar sus experiencias en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Así que creo que por ahí algunas de estas consultas se van a ir resolviendo. Tengo 2 manos alzadas, pedirle a las personas, vamos a cerrar con esas 2 preguntas, pedirles trasladarlas brevemente para que podamos dar espacio a nuestros especialistas que respondan. Cristel, ¿me ayuda quién levantó la mano primero para poder dar la palabra? Manuel Vargas. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Mi pregunta era básicamente con respecto al voriconazol, que decían que funcionaba como un inductor. Me gustaría saber cuál es el mecanismo por medio del cual funciona así. Le doy un consejo. Abra PubMed. Ponga el apellido Pongas, así Pongas, coma, voriconazol, coma, mucormicosis. Ahí está la respuesta. El apellido es Pongas. Porque si lo lee, lo tendrá con muchísima más facilidad. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta, Cristel, ¿quién tenía mano alzada? Sí, es José Lo que Luis pasa es que como Bolarte. necrosa el tejido se ve negro, por eso le ponen hongo negro. Si yo hacía un... Luis, adelante. ¿Quién era? Perdón, Cristel, no escuché. Tiene el micrófono cerrado, Cristel. Sí, José Luis Bolarte, por favor, adelante. ¿Será que Ahí tendrá Ahora sí, ya. Ok, muchas gracias. Adelante. Bueno, primero felicitar por la presentación también, igual, de unas presentaciones brillantes. La pregunta es, en los hospitales, si tenemos casos de mucormicosis, la prevención, digamos, precauciones específicas por mecanismo de transmisión, ¿sería por contacto y por aire? ¿Tenemos que hacer aislamiento de pacientes? Esa es la pregunta que quisiera hacer. Diego, ¿querés contestar? Doctor, creo que más bien le dejo a usted que tiene más experiencia. Okay. En realidad no tiene ningún problema, no hay una infección, el contagio no se da contagio de paciente a paciente, nunca, es decir, no es una enfermedad infecto-contagiosa. Y como comentábamos hace un momentito con Tom Schiller, no la mayor parte de veces no es una infección intrahospitalaria, aunque podría en algún momento dado ser. Hay algunos reportes de algunas microbrotes o de pequeños brotes epidémicos. En general el paciente trae su mucor. Y le voy a comentar algo. No sé si vio la diapositiva del doctor Tom Schiller, que por cierto yo tengo una foto mejor que me dio mi amiga Astrid Boyacá, Colombia, donde están unas fresas llenas de los mucorales. Los mucorales es el hongo del pan, es el hongo de las frutas, convivimos con ellos, casi como convivir con la esposa, y en realidad uno puede llevarse bien. No hay ningún problema. Mucorales podemos convivir bien. Pero si hay una inmunosupresión, si hay otra esposa, si hay otra amante, entonces la escena se cambia, complica por completo. Esto es en realidad mucor COVID esteroides. Muchas gracias. De nada. En este momento no tienen una mano levantada. Si me escuchan, creo que estoy teniendo problemas de conexión. Sí, le escuchamos ahorita. Pero yo quiero dar un mensaje de todas formas, ¿no? Acerca del control de infecciones y mucormicosis. Es totalmente preciso y exacto lo que ha dicho el doctor Bonifaz. Pero no olvidemos que estos pacientes están en situaciones de inmunosupresión y están polinvadidos por diferentes dispositivos, de manera que reforzar siempre
todas las precauciones de control de infecciones en los mismos, ¿no? Sobre todo en estas especiales situaciones de vulnerabilidad del paciente y complejidad de los cuidados. No es de transmisión hospitalaria, no es de transmisión de persona a persona, pero nunca olvidemos mantener todas las precauciones necesarias en control de infecciones para evitar que esos pacientes tuvieran el riesgo de sobreinfectarse con otras infecciones hospitalarias. Ok, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a nuestros gracias por participar de esta actividad. Bueno, vamos a ir dando finalización. No sé si me escuchan bien. Creo que tengo problemas de conexión. En este momento lo escuchamos bien. Ok, perfecto. No quiero interrumpir la transmisión. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión de esta mañana. Les voy a compartir en el chat un enlace que se refiere a nuestra encuesta de satisfacción, la cual siempre en el que realizamos alguna actividad de este tipo, pues pedimos la opinión de todos nuestros asistentes respecto al formato que hemos trasladado. Vamos a ir finalizando, pedirles rápidamente a nuestros ponentes, les voy a dejar un espacio de unos segundos para que puedan hacer su comentario de cierre, empezando en el orden que presentaron por el doctor Tom Schiller. Bueno, eso fue excelente. Qué maravilloso de tener más de 1000 personas hoy. Yo creo que mucho interés y muchas buenas preguntas en el chat y en vivo, y fue un placer de estar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Schiller. Pilar. Ha sido un honor compartir este panel con tan prestigiosos conferencistas, y también ha sido realmente una experiencia excelente poder leer y seguir las discusiones del chat. Muy buenos comentarios, muy buenas preguntas, y esperamos que esta sesión haya resultado de utilidad. Hay algunos temas que han sido resaltados, ¿no?, que necesitan un abordaje de salud pública importante. Uno de ellos, y me quedo con el mensaje, el acceso a los antifúngicos, también aparte de todos los temas mencionados de vigilancia epidemiológica y aspectos de diagnóstico de laboratorio y tratamiento, radiodiagnóstico, etcétera. Pero me quedo muy preocupada con el tema de acceso a antifúngicos. Gracias. Continúa el doctor. La doctora Castañeda, ¿sí se ha conectado? Sí, la doctora Castañeda me pidió el favor de decirles a todos que muchas gracias por la invitación. Ella igualmente pues quiere resaltar la importancia del examen directo en fresco. Muchas veces decimos no hacemos microscopía porque no tengo el KOH o porque no tengo X reactivo. Recuerden que con una buena muestra pueden hacer un examen directo en fresco entre lámina y laminilla directamente en el microscopio, y con ello pueden llegar a acceder a un diagnóstico por el laboratorio rápido, ¿sí? Porque nuevamente recuerden que esta es una enfermedad que es urgente de diagnosticar y de tratar.